Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Muy buenas tardes a todos. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Tendremos con nosotros hoy a Teresa Bedul, coordinando la sección Ratones de Biblioteca, para hablarnos, junto al autor de novela histórica, Antonio Castillo, de los cuentos y leyendas de la cultura mesoamericana o precolombina. Es decir, conoceremos curiosidades sobre la cultura maya y azteca, entre muchas otras. Buenas tardes, Teresa y Antonio Castillo. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Teresa. Continuaremos con el apartado Tema Lunáticos, donde contaremos de nuevo con un invitado de lujo, César de la Lama, primer biógrafo autorizado del rey don Juan Carlos I, ex subdirector general de la agencia EFE y periodista, para hablarnos de Salvador Dalí. Y es que César de la Lama fue un gran amigo de Salvador Dalí. Conoceremos así aspectos íntimos sobre Dalí totalmente desconocidos para el gran público. Y para finalizar, en la sección Cazadores de Duendes, tendremos con nosotros vía telefónica a Cristian Fernández para hablarnos de la novela fantástica actual en España y las nuevas tendencias. Comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, pues como comentaba, tenemos con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoko, el hilo de la vida para todos aquellos que adoran la cultura japonesa, y Antonio Castillo, autor de la novela Cercle, las puertas de Toledo, y la saga Cercle. Antonio Castillo estuvo también, por cierto, la semana pasada aquí en Planetas y Atlántidas. Hoy hablaremos de la cultura mesoamericana, la cultura maya, la cultura azteca y mucho más. Sus mitos, cuentos y leyendas serán los grandes protagonistas. Descubriremos aspectos increíbles sobre el dios del viento, el dios de la lluvia, el dios del agua e incluso del corazón del cielo. Y también algún palabra que tiene por ahí Teresa que a lo mejor nos hace reír. Así que buenas tardes, Teresa, y buenas tardes, Antonio Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo vuestro. Bueno, pues Antonio, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Teresa, es un honor. El honor es nuestro siempre. Y conocer de tus viajes por todo lo ancho y largo de este mundo. Bueno, no tanto, ya me gustaría viajar más. Bueno, las ricas culturas mesoamericanas son tan apasionantes como extensas. Podríamos hablar de la cultura olmeca o cultura madre, del periodo formativo 2300 años antes de Cristo. La cultura azteca, la zapoteca, la maya, la mexica, y no nos podemos olvidar del imperio inca, que fue un imperio que solo duró un siglo, pero hizo grandes avances. El territorio de estas culturas precolombinas era muy amplio, se extendieron desde la mitad meridional de México, pasando por Guatemala, El Salvador, Belice, el occidente de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Perú, parte de Argentina y Chile. Teresa, ¿no? Me habías hablado también de otras que yo creo que has dejado ahí en el tintero. Por ejemplo, los toltecas, araucanos y una muy curiosa, los chachapoyas, ¿no? Sí, la cultura chachapoya. Chachapoyas. ¿Pero qué estáis hablando? Ya acabamos de empezar el programa y ya empezáis con... Ay, esto, es una chicos, cultura... No puede ser. Es una cultura muy bonita, además. Un día le tendremos que dedicar unos minutos. Y de hecho existe el pueblo colonial que se llama así, Chachapoyas.
Y si tú naces allí, Sí, sí. eres chachapoyense. Y ¡Qué además barbaridad! Es curioso Que no porque- es ninguna palabrota, de verdad. No, Y no, Dios no, me por libre de supuesto, decir a por mí supuesto. palabrotas, que soy una señora. Oh, ya lo sé. Certifico que no, porque además es que el otro día, curiosamente, estuve leyendo algo sobre las momias que tenían los chachapoyas, Sí, bastante antiguas. sí. Bueno, pues hoy, más que con las momias, nos vamos a ir con los cuentos y las leyendas que estas culturas que hemos dicho mantuvieron vivas durante 4.000 años. Fueron los 4.000 años anteriores a la llegada de los españoles. Sí. Antonio, ¿sabes alguna de ellas? Bueno, es curioso, quería relatar aquí que la curiosa de sus dioses, ¿no? Que eran más bien como duales, podían ser buenos, malos, caprichosos, depende del momento, ¿no? Sí. Y además una variedad infinita. Encontramos el dios del maíz, del cacao, de la lluvia y el agua, la vida, el de la tierra, la Pachamama, el de la basura incluso, al que dedicaban los pecados. El dios de la basura. Sí. Fíjate. Era al que dedicaban los pecados, los adulterios, todas esas Y los pecadillos menores también. Sí que tenían también un dios para los adulterios. Y Oye, luego eso estaban- está muy bien. Un dios muy curioso, el dios cojo, ¿no? El dios cojo era el del viento, precisamente. Sí. El viento, la tormenta o el fuego, y también se conocía como corazón del cielo. ¿Y esto? Corazón del cielo, porque era, claro, abarcaba tantas Abarcaba mucho, con lo cual posiblemente por eso le pusieron corazón del cielo. Que es un nombre precioso, además. Sí, fíjate, y siendo el dios cojo. cosas. Sí. A mí me parece fascinante este panteón, pero todavía nos faltan algunos muy divertidos. Ah, sí. El del hambre, de la sal, el sol, el de la muerte, que es este que tan conocido, que es una cabeza con grandes ojos saltones, unos dientes como de maíz y la lengua afuera. Horrible, ¿no? Parece que está haciéndonos burla, es el dios de Sí, la muerte. si recordáis la bandera argentina, en el centro es una franja blanca, azul, blanca y otra vez celeste. En el centro hay un sol. Ese sol es el dios de los incas. Y cuando va a la guerra, la bandera bordan los ojitos del sol cerrados. Y Fíjate. si es tiempo de paz, los ojos del sol están siempre abiertos. Claro, lógico que el dios del sol no quiera ver cómo los hombres se matan unos a otros. Y más el dios Inti, Claro. el dios de los incas. Pues eso tampoco lo sabía. No, esto es Pues mira. una caja de sorpresas. ¿no? Somos aquí un equipazo, ¿eh? Bueno, los españoles denominaban a estas culturas precolombinas como animadas sin alma, buenos y salvajes o buenazos, pacíficos astrónomos e incluso, fíjate Jota, esta cultura defendía la Atlántida, que Sí, discutíamos el primer día. Me llamó la atención cuando lo vi. ¿Y hace cuántos años defendían la Atlántida? Pues 4.000 años antes de que llegasen los españoles. Madre mía, ya está. Por entonces ellos no habían tenido contacto ni con Platón ni nada por que el va, estilo, que va. ¿no? No. Qué curioso, ¿no? Que al otro lado del Atlántico también se hablara Del Atlántico. de la Atlántida. Sí, sí. Sí, para el mes de abril a lo mejor dedico un programa a la Atlántida, pero un programa esotérico, sí. Ah, Bueno, los apunto. Pero ratones haremos otra cosa. Ya hablaremos. Antonio, ¿recuerdas aquella leyenda guaraní sobre la envidia que a mí me parece sí. tan preciosa? Es preciosa. Bueno, está relacionado con un fenómeno fantasmal que recorre los bosques. Y la no nos selva. des miedo. Hemos quedado que esto era de cuentos, pero sin miedo. Bueno, pero es una leyenda bonita. Ah, bueno. Bueno, había un hombre, un joven guaraní, que enamoraba a todas las damas de su pueblo. Y era tal la pasión que ejercía sobre las mujeres que los otros hombres no tenían opción. Total, que le empezaron a coger mucha envidia. Le empezaron a denunciar por cosas que eran falsas. Los jueces pues le absolvían una y otra vez, hasta que estos jóvenes envidiosos decidieron matarle. Y le mataron por guapo. Le matan por guapos. Sí, sí. Y entonces, Y por bueno, porque era muy noble de corazón. le asestaron 22 puñaladas justas. Pero vieron, según le iba muriendo, que el joven se transformaba en una especie de insecto, ¿no? Y por donde le habían dado las puñaladas, en vez de sangre salía luz.
A partir de entonces se dieron a la fuga los asesinos, pero tuvieron que cargar con la conciencia y el terror de ver por las noches, por los campos, cómo iban volando pues unos seres que emitían luz en el número exactamente de 22 lucecitas pequeñas. Lo llamaban Isondú. Luces verdes. Son las luciérnagas. Sí, sí. Y si miras una luciérnaga de cerca, ¿qué ves? ¿Cómo tiene la carita? Tiene la carita en un corazón rojo, ¿no? Y por los costados, justo el número de 11 a cada lado, son los puntitos luminosos que le hacen esa luminosidad. Bonita, ¿verdad? Muy bonito. Muy bonita. Sí, no, hoy tenéis un repertorio de mitos maravilloso. ¿Y nunca os habéis preguntado por qué el agua del mar es salada? Sí, siempre, claro. Yo, como he vivido al borde del mar, pues siempre he pensado que el agua del mar es salada porque cuando somos niños nos sentamos en la orilla, el esfínter se nos relaja y quieras que no, tanto niño y tanto pis, pues el salitre, Pues lo mismo es la explicación. y el salitre, la mar salada. Puede ser por el ¿Qué pis va, de qué los va? niños. No es por el pis. no, tranquilizaros que no es por No. eso. Es mucho más chulo, veréis. A ver. El agua del mar Océana es salada por el sacrificio de la anciana Takutsi. ¿Quién era Takutsi? En la cultura Huicol, que es otra cultura también mesoamericana, Takutsi Cacahué era la madre de todos los dioses. Esta anciana, antes de morir, roció las aguas del mar con polvo extraído de sus dientes y así saló el ancho mar. No sé qué es peor, Teresa. Mira, que como no nos la bebemos, pues tal mal es lo uno como lo otro, pero esto es más bonito. Sí, entre el polvo de los dientes de la anciana y el pis. Bueno, yo De me un quedo. niño, el pis de un niño. Yo me quedo con el polvo ¿De la anciana? De la anciana. Yo me sí. quedo con la leyenda. ¿Y tú, Antonio? Yo no sé. Me lo voy a pensar. Vale, luego nos lo dices. Y el cielo siempre ha sido un misterio. Sí, ¿Sabes por qué sí, las sí. estrellas nos miran como asustadas desde el cielo? Pues es una leyenda también muy bonita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues cuenta la leyenda de los indios que dos mujeres salieron a recoger maíz y pidieron la ayuda de un joven fuerte que les llevase los sacos. Este joven aprovechó para hurtar unos granos y al llegar a su casa obligó a su abuela que cocinase unas tortitas para él y sus amigos. Se dieron cuenta, recapacitaron de que la abuela se iba a chivar a sus madres y decidieron nada menos que cortarle la lengua a la abuela, que creo que era peor fechoría que la anterior. ¿Qué piezas? Madre mía. Total, que salieron corriendo, las madres se enteraron, las madres les persiguieron y ellos pidieron a un pájaro picaflor, no sé cómo lo harían, será una cosa mágica, que les tejiera una cuerda que llegase hasta el cielo. El pájaro accedió, los chicos empezaron a subir la cuerda para escapar de sus madres, que estaban furibundas. Y el que iba el último observó que las madres también se encaramaban por la cuerda. Así que ya para acabar de arreglarlo, cogió unas tijeras y cortó la cuerda. Las madres cayeron al suelo. Los hijos treparon hasta arriba al cielo, pero ya no pudieron bajar más. Entonces ya se dieron cuenta de todos los males que habían hecho, se quedaron allí en el cielo observando por las noches a ver si veían a sus madres en la tierra. Entonces todas esas lucecitas que ven por la noche son sus ojitos que están mirando a ver si ven a sus madres. Mira y les qué perdonan bonito. por la fechoría que hicieron. Bueno, Precioso, ¿no? sí. Muy bonita. Nada, seguid, tenéis todavía un poco de tiempo. Ay, a mí esta que os voy a contar ahora me gusta mucho. Mirad, es la fechoría de unos genios de las tempestades. Un día, estos genios traviesos robaron una laguna. La laguna la introdujeron en un huevo y según iban sobrevolando el volcán Tecapa, que es un volcán que está en El Salvador, pues el huevo se les cayó, con lo cual la laguna parece que está inclinada en la ladera del volcán. Y esta laguna se llama la Laguna de la Alegría. Es muy bonita. Si vais, no os la perdáis porque merece la pena. Entonces, esta misma tradición cuenta también que estos genios, en lugar de coger una laguna, cogieron a mujeres malas, malísimas, que también las introdujeron dentro de unos huevos. Y estas mujeres, pues también se cayeron en el volcán. ¿Y qué hacían estas malas personas? No sé. Pues destrozaban todo a su paso, o se convertían en lagartijas o en culebras que mordía a quien les mirasen. Fíjate. Bueno, pues en continuación de esto, Teresa, también
hay textos, ¿no?, que hacen referencia a rezos y canciones que servían para curar el espíritu y el cuerpo, en el que se recogen las partes dañadas y vitales del cuerpo, y por medio de ruegos y súplicas se pide gracia a los dioses. Pedían que no se presentaran los poderes brujos, pues que ellos todos los males los achacaban a la brujería, claro. Estos traían los males, los sarpullidos, y como eran capaces de convertirse en cosas como arco iris, mariposas o pájaro negro, era fácil que la gente conseguir les siguiera, ¿no? Estas cancioncillas pretendían proteger a los niños de todas estas trampas del mal. Hay que ver como en todas las culturas siempre es la tendencia a proteger al pequeño, al más débil, para que la civilización siga. Fíjate, siguiendo con los niños pequeños, los incas hacían tragar a los niños su propia saliva cuando oían que una garza blanca o bien estaba bebiendo agua en el río del poblado o lo iba a sobrevolar. ¿Por qué hacían tragar su propia saliva a los bebés? Porque así ellos pensaban que nunca morirían ahogados en el río ni se ahogarían por la culpa de una espina de un pescado que se les clavase en la garganta. Es curioso que el tema de la garza... No, hay cosas, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando había una avispa, me decían, muérdete la lengua, si te muerdes la lengua no te pica la avispa. ¡Anda! Quiero decir que es una tontería, ¿no? Pero todavía a día de hoy sigue habiendo ese tipo de creencias. No la sabía. Bueno, y la garza se asusta a los niños en Castilla y León, se asusta a los niños con que viene la garza. Bien he oído yo, o sea que es por parte de diversas culturas, no sé qué tiene este pájaro tan bonito, que da miedo en algunas... Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo ya. Hablamos de... Tenéis Sapo un Venga, suspiro habla del sapo para... y el colibrí. Mira, había dos dioses, uno bueno, Tupa, y otro malo, Aña. Tupa siempre hacía las obras más extraordinarias y Aña que trataba de imitarle, claro, con poco éxito. Tupa creó el bello colibrí. Aña intentó crear otro pájaro similar, pero el de Aña, por supuesto, cayó al suelo. No era capaz de remontar el aire y cayó en mitad de un charco del barro. Cuando el pobre pájaro intentó salir a saltos, pues ya no fue capaz de quitarse el barro ni de andar de otra forma que no fuera arrastrándose a saltos. Y ese es el origen del sapo. Bueno, pues otra cosa más que hemos aprendido hoy. Gracias, Antonio. Gracias, Tenemos Gracias. que decir ya adiós a la sección. Bueno, gracias Teresa y Antonio. Ya hoy hemos tenido ya chachapollas, además de conejos, huevos y almejas a la marinera que también tuvimos aquí. Ya hemos tenido de todo. Vamos a ver qué nos depara la semana que viene. Bueno, muchas gracias chicos. Vamos a publicidad y continuamos con Temalunáticos. Venga, hasta luego. Qué bueno. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte, dedicados al deporte, ocio, cultura y vida, dirigido a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. En Mentema contamos con numerosas instalaciones que facilitan la práctica de deportes tales como hípica, fútbol, tenis, pádel, natación, patinaje, vóley, frontón, además de ofrecer espacios donde poder disfrutar de sus amplias praderas, piscina, restaurante y parque infantil. Infórmate en mentema.es o llamando al 916 33 14 46. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid.
Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, pues como comentaba al inicio del programa, para todos aquellos que estáis de viaje en coche o que estáis escuchando la radio en casa, hoy tenemos a un invitado de lujo que es César de la Lama, primer biógrafo autorizado de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, ex subdirector de la agencia EFE y periodista que nos va a hablar de Salvador Dalí, ya que César de la Lama le conoció de primera mano y mantuvo con él cierta amistad debido a su profesión de periodista. Así que, bueno, buenas tardes, César de la Lama. Buenas tardes, Jota. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, César, ¿cómo conociste al pintor y artista Salvador Dalí? Sí, bueno, pues sí, fue como todo lo de Dalí, pues una sorpresa. Bueno, se llama, para que sepáis, Salvador Felipe Jacinto Dalí y Doménech. Bueno, vale. Dalí lo conocí a mediados de octubre de 1964. Y luego prolongamos la amistad, una relación de amistad y también pues de yo como cliente de sus noticias y él como exportador de sus genialidades, pues durante 25 o 26 años, hasta que murió. Hablé 3 días antes de morir, hablé con él, hablaba periódicamente. Yo le visitaba a Dalí, le visitaba todos los meses de agosto, me iba por Gigá, estaba en su casa unos cuantos días, o me hospedaba allí en un hotel que había, y hablábamos pues intensamente sobre su vida de milagros. Y yo no pensé, cuando me lo presentó Miguel Utrillo, que era un periodista español, pero que se había encontrado con Dalí en los años 30, el año 32, en París, donde ambos se habían ido a buscar la vida. Y vivieron en la calle Boqueret, el número 7 de la calle de la Rue Boqueret. Allí estuvieron una temporada muy larga, se hicieron amigos, y luego Dalí pues aprovechó, ya cuando ya estaba montado en el caballo de la fama, pues hacer un viaje a Madrid, y vino porque era el autor de unas ilustraciones de una obra que entonces se presentaba con mucho interés en todo el mundo, era el Tenorio, sí. Don Juan Tenorio. Entonces me lo presentó en el Hotel Palace, donde se hospedó Dalí. Y recuerdo un dato que luego lo hemos comentado él y yo. Dalí le dije, pero qué poco caso me hiciste cuando me presentó Utrillo. Digo, es que salimos en una foto y me está dando la mano y él está mirando para otro lado. Estaba mirando a las cámaras. Y yo estaba pues así, como un poco cohibido y tal, saludando y tal. Y se lo dije, digo, oye, pero bueno, esto,
dice, no, es que yo no sabía quién eras tú y no te conocía y no sé cuánto. Bueno, resumiendo, que entonces ya en aquella reunión él me habló de varias cosas, me contó muchas cosas. Ahora es un poco difícil, después de medio siglo, abrir el cajón de los recuerdos, ¿sí? Me cuesta trabajo, aunque estoy mirando algunos datos y tal, pero... Y yo me acuerdo que hay cosas que no se te pueden olvidar, ¿no? Bueno, que me habló mucho de Gala, su esposa Gala. Sí. Pero lo de su esposa Gala era una aventura que había tenido Salvador en Port Lligat. Salvador en Port Lligat se reunía con un grupo de escritores y pintores vanguardistas de aquella época. Y entre ellos estaba pues Lorca, estaba Unamuno, Ortega y Gasset, estaba Severo Ochoa, que le conocí ya muy posteriormente. Sí, bueno, de Severo Ochoa ya hablaremos también en otro programa. No, pero si no es por hablar, es por decirte cómo Severo Ochoa se acordaba de estas reuniones que se celebraban en Port Lligat, en casa de Dalí. Y entonces, uno de los invitados, un año, no recuerdo bien, pero uno de los años, fueron a casa de Dalí, fueron André Breton y Paul Éluard. Paul Éluard era un escritor y un poeta francés, sí. Y fue con su esposa, que era Gala Dimitrovna Diakonoya, se llamaba así, porque era rusa. Madre mía. Entonces fueron a su casa y estuvieron allí, y bueno, el Dalí pues, se enamoró de Gala. Y el resultado es... Y el resultado es que le quitó la novia. Que se la quitó. Bueno, la mujer. Se tuvo que divorciar. Se divorció el otro y este pues se llevó a Gala. Ya, era muy silenciosa, muy tal, pero sí. Gala fue el lenitivo mejor que encontró Salvador Dalí, porque Dalí, todo lo que se ha dicho de él, la leyenda negra o espectacular de algunos medios, que si era marica, que si era no sé qué, que si era invertido, que si era tal, no era nada de eso, que tenía un pequeño complejo de inferioridad anímica, tenía una fragilidad anímica, era un lábil mental, no débil, no, lábil mental. Y por cierto, Dalí me decías que pronunciaba a través del grito interior. Ah, bueno, pero ¿qué era el grito interior? Espérate, que yo te lo cuento porque va todo unido a uno. Bueno, yo tuve relación con Dalí desde el 1964 hasta el último día antes de su muerte. Pues el día anterior a su muerte habló conmigo a través de Antonio Pisot, que era su íntimo amigo, y donde él había aprendido a pintar, porque el padre de Antonio Pisot, que murió el año pasado, que también era pintor, el padre también era pintor, y entonces Dalí, que era hijo del notario de Figueras, pues el padre le dijo, oye, a ver si este hijo mío puede aprender un poco a pintar y tal y cual, y se lo llevó, y estuvo pintando con él hasta que se vino a Madrid, a la residencia de estudiantes, donde estuvo con todos estos, con Ortega y Gasset, con Unamuno, con Alberti, con Severo Ochoa, con toda esta gente. Y bueno, luego tienes que sintetizar, César, si no nos va a dar tiempo de preguntarte todo lo que tenemos por aquí. Además, Teresa también te quiere preguntar otra cosa. Bueno, venga. Entonces, bueno, ¿qué era el grito interior de Dalí? Bueno, el grito interior, vamos a ver, el grito interior. Como ya te digo, que era un hombre que tenía no tics nerviosos, sino gestos internos que le salían del alma, porque era un hombre muy sensible, pues cuando sentía una emoción por algún hecho, bien positiva o bien negativa, hacía como una especie de rugido interior, o sea, como una cosa así, ¿comprendes? Que le salía de dentro. Y yo enseguida se lo percibía. Y no sé si en el próximo libro que escriba, parece ser que sí, pues le voy a titular así, el grito interior. Ya los íntimos con Dalí. Que por cierto, Dalí tenía dibujado en la puerta de su casa, tenía dibujado un timbre y te abría una doncella, pero si tenía dibujado un timbre, un timbre, entonces ¿cómo llamabas a la puerta? Si el timbre no funcionaba. No, el timbre, sí, ahora te cuento. Bueno, que no se me olvide luego hablarte del verso de la Oda que García Lorca, porque esto no está
no lo conoce mucha gente. Una oda que hizo a Salvador Dalí, García Lorca, estando en Cadaqués. Empieza eso, Cadaqués, en el fiel del lago y la colina, eleva escalinatas y oculta caracolas. Las flautas de madera pacifican el aire. Un viejo dios silvestre da frutas a los niños. Bueno, yo creo que cuando estuvo Dalí, cuando toda su debilidad, vamos a llamar debilidad un poco mental o un poco psíquica, sufrió dos transformaciones fundamentales. Una, cuando estuvo en París, que se imbuyó hasta el colmo del surrealismo. Claro. Esa fue tremenda. Tanto es así que quiso conocer a Edmund Freud. Edmund Freud, que sabéis que era el psicólogo, el genio del siglo XIX del XX, era el mejor psicólogo que había en el mundo, uno de los mejores que había en el mundo. Se siguen dando todavía sus asignaturas en la universidad. Yo tengo los libros de Freud en casa, que ahora ya ni los encuentras. Bueno, pues quiso ver a Freud y lo encontró por fin en Londres. Y se fue a Londres a ver a Sigmund Freud. Y cuando llegó ante Sigmund Freud, que se presentó, Sigmund Freud no le hizo ni puñetero caso. Entonces no hablaron ninguno de los dos. Pero con la... O sea, Freud no llegó a hablar con Dalí. Hablar sí, porque estuvo con él en la misma habitación y dijo hola o tal, pero más que hablar, Dalí me lo contó el propio Dalí. Dice, nos miramos de tal manera que nuestras miradas eran hirientes. Nos acuchillamos con las miradas, pero no nos dijimos una palabra. Y luego Sigmund Freud dijo, hombre, este debe ser un tipo, un dandy tipo español, estos que hay ahora y no sé cuántos y no sé qué. Todo eso pasó. Que por cierto, Teresa, tenía que, relacionado ya con Freud, ella quería hacerte una pregunta. Sí. A ver. ¿A ti te habló alguna vez, Dalí, del doctor Manuel Subirana, que fue el único, ¿cómo se dice?, neurólogo que Gala permitió que le visitase? Además, no el padre, que era el famoso, sino Subirana, el hijo. Sí, pero que visitaba a Dalí o a Gala. A Dalí. A Dalí. No me dijo de él, no me dijo nada. Porque él vamos a ver, él sospechaba que no era una persona normal. Sospechaba que no era normal, Dalí, ¿no? Todos lo sospechábamos. No le podemos llamar anormalidad a eso, sino peculiar. O sea, no era una persona peculiar, no era un hombre peculiar. Él tenía esas historias. Por eso cuando hay gente que quiere estudiar la pintura de Dalí, lo primero que tiene que hacer es echar mano de las ideas que tenía Dalí, de sus pensamientos, de sus sueños, de las cosas que decía cuando él decía que hablaba por el subconsciente. Él entonces, cuando llegó a París y se estableció en la calle que te he dicho antes, pues, en París, sí. De Querel, en París, en 1932, fíjate de qué época estamos hablando. Entonces, él empezó a estudiar lo que era el surrealismo. Y entonces él llegó a la conclusión de que el surrealismo era ni más ni menos que el psicoanálisis hecho a través del subconsciente. Casi nada, vamos, algo sí. Que hay que estar más loco que los locos. Creo que y es que no recuerdo muy bien cómo es la anécdota, pero creo que en la entrada de la casa de Dalí en Portugal... Bueno, hay un timbre, sí, yo te lo cuento, sí. Hay un timbre normal, con un circulito y un timbre, y es un botón que se pinta y ya está. Y hay un timbre, pero ese timbre lo tiene pintado con pinceladas de pintura negra todo alrededor. Pero nada más entrar te recibe un paragüero, ¿no? Nada más entrar, eso yo lo he escrito ya eso, mira, nada más entrar te recibe una doncella, que además tengo mis sospechas, no lo sé. ¿De que sea doncella? No, de que tal vez tuviera algo, no lo sé, lo digo en interrogante, que nadie lo dé por firme, con todo este pleito que ha tenido de que tenía un hijo de no sé qué. Sí. Oye, ¿y algo de un oso que me contaste? Bueno, sí. O sea, tú entrabas allí, tocabas el timbre y había una doncella que elegantísima, con cofia, con el delantal blanco, traje negro, tal y cual, y pasabas, te abría la puerta con un libro de firmas
y te decía, por favor, firma aquí tal. Y cuando cerraba la puerta, ¡fua!, te encontrabas allí mismo en la puerta con un pedazo de oso bastante más grande que yo, disecado. Pero disecado, lleno de paja o de lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo veías así. Y luego todo eran escaleras. Tenía 14 chimeneas en la casa, o 7, no me acuerdo ya. Y había que subir. Y él subía muy deprisa corriendo. Él la subía corriendo con sus zapatillas catalanas, las espardeñas. Él subía y yo le decía, oye, espérame, que yo no puedo. Yo entonces estaba más gordo, ¿sabes? Pero eras más mozo por entonces, ¿no? Sí, era más mozo, pero bebía mucho whisky. Ah, bueno. Estaba gordo. Hacía una vida más bien sedentaria que agilizada. Y entonces pues estuve y tenía que subir corriendo y tal. Y dice, no, hombre, si te llevo a mi cama donde duermo yo, para que veas mi cuarto y tal. Y luego me asomó a las ventanas. Dice, ves, desde esta ventana pues puedo divisar toda la bahía, tal. Que por cierto, si tú conoces a alguien en la Diputación de Barcelona, diles por favor que no den autorización para que en el monte que hay detrás de este lago, construyan nada, porque si hacen unos chales ahí, ya no puedo pintar. Eso siempre iba. Claro, no podía pintar Dalí. Me abría la ventana y me lo decía. Y por cierto, ¿cómo era Dalí en la intimidad? Es decir, ¿su forma de actuar era una pose? En la intimidad, ¿Era una pose o realmente era tan estrafalario como aparentaba? No. Era una pose estudiada, con mucho detalle, pero una pose que no tenía que esforzarse mucho. O sea, era una cuestión de marketing puro, ¿no? No, era el 50% pose y el otro 50% yo creo que le salía de dentro del alma. Y me decía, porque yo decía, Dalí, se metían con él, había mucha censura, mucha tal. Y yo siempre le respeté y siempre también, y me decían los demás, pero tú cómo puedes ser. Digo, porque yo le trato como una persona como es, en serio, genial, no empiezo a decir tonterías, como dicen la mayoría de la gente. Yo digo lo que pienso y cómo veo que es. Y entonces él me decía, dice, no me importa decir todo eso, de las caracolas, de los tal, de que me parezco a una mosca, de que las esferas, de que yo sueño por la noche y voy a poner una televisión donde voy a decir mis cosas y tal. No, dice, porque eso me da dinero y me da fama, me decía él. O sea, que yo no sé si eso lo hacía para justificar un poco sus rarezas, o porque efectivamente les hacía. Era un hombre muy pesetero, o sea, miraba mucho el dinero, lo miraba muchísimo. Fíjate hasta qué extremo. Yo llegué un día a verle, uno de los días, que fui además con mi mujer, con Isabel, nos recibió y dice, oye, vente, te voy a enseñar cómo ha quedado ahora el museo y tal. Porque el primer plano del museo me lo trajo a mí, me llamó, cogí el coche del y Museo me Dalí, a Portllà y difundí yo los primeros planos del museo de él. Y entonces me dice, mira, yo no quiero vivir en otro sitio más que aquí, y voy a ocupar ahora unas habitaciones que hay en el mismo museo y tal. Que por cierto, cuando porque estuvo muchos años, tenía una arteriosclerosis bastante importante, y yo entonces tenía que hablar con la enfermera y con los ayudantes y tal. Pues yo estuve hablando con él a través de la voz de la mía directamente. Un día me puse, pero ya se estaba muriendo, porque Dalí se murió pues el 23 de enero de 1989, a los 95 años. A los 85 años. Tenía 85 años. Exactamente el 23 de enero de 1989, en Figueres. Yo recuerdo, yo tenía 14 años cuando murió Dalí. Sí. Bueno, pues pero estuvo, a pesar de eso, que yo creí que no iba a resistir, estuvo 7 años viviendo solo en el castillo de Pujol desde que se murió Gala. ¿Comprendes? Que Gala se murió en el 58. ¿Comprendes? No. ¿En el 58 o no? No, en el 58 no, se murió en el 82. Eso Gala sí se murió en el 82. Eso sí. Y Dalí en el 89. Sí. Estuvieron 7 años separados. Separados. Ella se murió y él vivió solo. Entonces ya iba en un carrito de ruedas y tal,
Y yo cuando le llamaba, pues muchas veces me empezaba a hablar en francés, luego en catalán, luego me hablaba en castellano, en fin, no sabía. Y entonces pues Antonio Pisó, que casi siempre estaba allí, pues se ponía al teléfono, me dice César, ¿qué tal? Y me dice no sé qué, en fin, todo era a través de ellos. Y era un hombre además que tenía un sentido de la españolidad, que ya lo que hicieran ahora... Sí, ya, con todo el tema de los catalanes. Pero bueno, eso a lo mejor lo sacamos un día para el mes que viene también, cuando hablemos del proceso de tu nuevo libro. Pero ahora te voy a decir. Mira, es que nos queda un minuto, César, y es una pregunta complicada para contestar en un minuto. Venga, y es, ¿qué opinaba Dalí sobre la vida y la muerte? Para que nos hables un poco de su lado más existencialista. Bueno, Dalí, la vida no la concebía, la muerte no la concebía como tal desaparición. Porque él pensaba que él no iba a morir nunca. Dice, yo Dalí no puedo morir, no voy a morir nunca. Y si muero, moriré un poco. Por eso, el día que se murió, yo escribí una crónica en la agencia EFE y se titulaba Dalí ha muerto, pero no del todo. ¿Comprendes? Y tuvo un éxito bestial, se publicó hasta, yo qué sé. Y bueno, y él no creía en la muerte. Él venía de una familia no poco creyente o nada creyente pero él de todas maneras algunas veces me decía, pero ¿tú te crees que hay algo después de esto y tal? Digo, pues yo no sé, yo tampoco estoy muy convencido y tal. Y es que yo creo que no hay nada. Y a mí no me decía, Dalí no va a morir nunca, él sabía que sí tenía que morir. Y entonces me decía, y ahora en vez de gastarse el dinero en otras cosas, que lo dediquen a conservarnos en el éter ese, en ese procedimiento que hay de supercongelación y tal y cual, para poder tal. Digo, no, pero si eso es mucho peor. Él nunca pensaba que le iban a enterrar, él creía que iban a enterrar en el castillo de Dalí, de Pujol, donde estuvo Gala. Pero no le enterraron ahí, está enterrado debajo de la cúpula del Teatro Museo. Él no lo esperaba. Estoy convencido de que si resucitara se pondría como una piedra. Bueno, César, pues se nos ha acabado el tiempo, es increíble. Bueno, hombre, te puedo contar aquí. No nos da tiempo, pero dedicaremos otro programa. Aunque no lo creas, llevas 21 minutos ya de sección. Pero se pasa volando con todas las cosas porque eres una biblioteca andante, como ya hemos dicho otras veces. Bueno, continuaremos en otro programa con Dalí, aunque antes hablaremos de tu nuevo libro en el mes de abril. Y nada, bueno, muchas gracias, César. Nada, vosotros. Y volvemos a hablar. Vamos a publicidad. Bueno, pues cuando queráis. Un abrazo a todos los compañeros de la editorial, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Adiós, César. Vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte dedicados al deporte, ocio, cultura y vida. Ofrecemos campamentos de verano Mentema para que sus hijos estén activos y se diviertan en un entorno agradable y seguro en un ambiente totalmente natural en Semana Santa, Navidad y días sin colegio, con un amplio horario de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde y servicio de guardería desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:15 de la tarde. Infórmate en mentema.es o llamando al 916 33 14 46. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid.
Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Continuamos con Cazadores de Duendes y tenemos con nosotros a Cristian Fernández, autor de la novela Las Tres Marcas, para hablarnos de la literatura fantástica actual en España y sus tendencias. Buenas tardes, Cristian Fernández. Hola, muy buenas tardes. Bien, primero, Cristian, dinos qué opinas de la literatura fantástica española actual. ¿Crees que se están creando nuevos estilos? ¿En qué manera piensas que la han influenciado autores como Tolkien o George R. Martin? Bueno, la literatura fantástica creo que es un género que estos últimos años ha ido quizá explotando más, ya que unas cuantas sagas de éxito, como hemos visto desde el cine con El Señor de los Anillos, Tolkien, eso acercó mucho al público general, quizá a este género. Sí, bueno, y además ahora van a hacer serie también del Señor de los Anillos, serie televisiva. Cierto, se está preparando ya eso. Y bueno, a raíz de eso, bueno, también tenemos Juego de Tronos en la actualidad. Muchas cosas que han acercado a un público más general a todo el tema de la fantasía. Eso lo ha hecho crecer mucho, digamos que tanto para bien como para mal. Ahora hay mucho contenido, quizá no siempre la variedad que buscamos, pero bueno, está bien que haya esa diversidad, que tengamos muchas obras en las que elegir. Creo que quizá el mayor problema de esa cantidad tan grande de obras es que no buscan innovar, quizá. Tiran mucho del género típico de lo que hizo El Señor de los Anillos, pues un poco seguir esa estela. Bueno, quizá Juego de Tronos es una vuelta de tuerca del Señor de los Anillos, ¿no? Es, digamos, que la versión más sucia y más oscura del Señor de los Anillos, Juego de Tronos, ¿no? Claro, Juego de Tronos al final, más que género fantástico, es casi una serie de libros de novela negra con elementos de fantasía. Pero se centra más quizá en otras cosas, en el desarrollo de los personajes, temas sociopolíticos y luego con los elementos típicos del medievo, de la magia. Que por cierto, tu novela tiene también un poco de género negro y novela negra combinado con el género medieval, ¿no? ¿Por qué has conjugado estos géneros también? Sí, a mí es algo que me resultó bastante interesante en la serie de Canción de Hielo y Fuego. Creo que buscar que el objetivo principal de la historia no sea simplemente la resolución del misterio, como ocurre en las novelas policíacas de novela negra, sino más bien el camino de los personajes, las circunstancias en las que están, cómo se desarrollan, cómo esas sociedades se van transformando, las decisiones que toman los personajes. Centrarse más quizá en esos aspectos, profundizar en esas cosas. Me resulta interesante y creo que se puede aplicar al género fantástico como lo ha hecho Juego de Tronos. Y bueno, acabamos de hablar del Señor de los Anillos y Juego de Tronos, pero ¿qué ingredientes crees
que debe tener desde tu punto de vista una novela fantástica española para que enganche al gran público? Creo que lo principal es personajes atípicos que se salgan de ese arquetipo que estamos ya muy acostumbrados en ver en estas novelas fantásticas. No solo que haya héroes, que haya villanos con los típicos elementos de espada y brujería, sino profundizar un poco más, darle matices grises a los personajes, ver tanto el bien como el mal desde diferentes puntos de vista. Sí, que los buenos no sean tan buenos ni los malos tan malos, ¿no? Eso es, darle un poco de vida a los personajes y un toque de realidad también. Que tenga su parte fantástica y también su parte, como estamos diciendo, de novela negra, quizá un poco más realista. Y en tu novela Las Tres Marcas, la guerra, por cierto, la responsabilidad de la guerra y sus consecuencias son las grandes constantes. ¿Por qué juega un papel de tanto peso la guerra dentro de Las Tres Marcas? Bueno, he intentado que siempre esté ese punto reflexivo en la historia. Al ser un contexto medieval con mucha ansia de poder, desconfianza hacia lo desconocido, pues se generan muchos conflictos bélicos. Hay muchas batallas, guerras, traiciones, rebeliones. Eso es lo que nos podemos encontrar en este tipo de géneros. Pero bueno, al usar diferentes puntos de vista, ya que es una novela río, se cuenta desde el punto de vista de los personajes, resulta interesante observar las tramas de la guerra, cómo nace la guerra, cómo se desarrolla, sus consecuencias, desde esos distintos puntos de vista. Al final, con diferentes ojos y mentalidades, ves que hay muchas formas de ver, como hemos dicho, el bien y el mal. Y por cierto, también preguntarte que bueno, influencias que vemos en Las Tres Marcas, también se ve un poco de Lovecraft, ¿no? Sí, así es. El modo de escribir de Lovecraft, con ese toque de terror, de oscuridad, con muchos adjetivos, una narrativa calmada, a mí siempre me ha atraído mucho, porque consigue crear una atmósfera que envuelve mucho al lector, hace que se junte prácticamente con el personaje, ¿no? Lector y personaje, resulta muy envolvente. O sea que sí que hay bastante influencia, yo creo. Vale, y bueno, ¿a qué tipo de lectores la recomendarías? Bueno, como hemos dicho, a lectores que busquen dentro del género fantástico algo un poco diferente, algo nuevo, ¿no? Que no tenga las directrices típicas, una historia plana, quizá con personajes arquetipos, que busque llegar un poco más allá, o incluso que busque profundizar. Pero bueno, también no solo a los amantes de la literatura, creo que para alguien que no lea mucho sobre este género, le puede resultar interesante por estas cuestiones, porque se ve desde un punto de vista del personaje. Al final estás viviendo historia de distintos personajes, quizá algunos que más buenos, menos buenos, que tienen ciertas circunstancias que se han visto obligados a hacer ciertas cosas. Vale. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo, Cristian. Aquí, como ves, siempre en la radio vuela. Así que nada, solo desearte suerte con Las Tres Marcas. Desde Ediciones Atlantis te estamos apoyando en todo lo que podemos. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Y nada, muchísimas gracias, Cristian. Perfecto, gracias a vosotros. Venga, un saludo. Bueno, pues nada más. Gracias Teresa Abedul, y gracias Antonio Castillo, gracias César de la Lama y a Cristian Fernández, y nos vemos aquí en Planetas y Atlántidas la semana que viene, y que disfruten de esta Semana Santa y estos días de descanso. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso.
Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte, dedicados al deporte, ocio, cultura y vida, dirigido a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. En Mentema contamos con numerosas instalaciones que facilitan la práctica de deportes tales como hípica, fútbol, tenis, pádel, natación, patinaje, vóley, frontón, además de ofrecer espacios donde poder disfrutar de sus amplias praderas, piscina, restaurante y parque infantil. Infórmate en mentema.es o llamando al 916 33 14 46. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos.